de las Jornadas de Patrimonio Inmaterial Cuyasonense, que estamos llevando a cabo durante este y el próximo mes a través de conferencias, visitas, exhibiciones y talleres que esperamos sean de su agrado y cuya información podrán encontrar en el programa que tenemos aquí en la entrada. Entre los 4 actos realizados por el evento han participado más de 400 personas, sin contarles a ustedes hoy, y superamos las 2.000 visualizaciones con su retransmisión en directo en redes sociales en nuestro canal de YouTube, donde también encontrarán la conferencia de hoy. El objetivo de todas estas actividades es ahondar en nuestra historia, en nuestra forma de expresarnos y de dar vida a nuestra tradición. Un trabajo que venimos desarrollando desde hace años, documentando recuerdos, trabajando con asociaciones de vecinos y educación de adultos, transmitiéndolos a las nuevas generaciones a través de nuestro programa de educación patrimonial y de nuestra agenda cultural y creando un lugar que aglutina el sentir del conocimiento popular, que es la exposición permanente del patrimonio inmaterial cuyasonense ubicada en la iglesia de San Adrián. El Tirilay es una de nuestras tradiciones más antiguas y buen ejemplo de cómo el patrimonio inmaterial está vivo y es dinámico, pudiéndose adaptar a la forma de vida y las tendencias de la sociedad que lo recrea en cada momento de la historia. Así es como ha perdurado durante estos 500 años, dejando hacer a la sociedad lo que en cada momento se ha considerado necesario para mantener viva la fiesta y, lo que es más importante, el sentimiento sobre ello. Además, el Tirilay aglutina en sí mismo todas las categorías que conforman el patrimonio inmaterial: conocimientos, tradiciones sobre actividades productivas, sector agrario, creencias, rituales festivos y otras prácticas ceremoniales, la tradición oral y particularidades lingüísticas, las artes del espectáculo, los juegos y deportes tradicionales, manifestaciones musicales y sonoras, formas de alimentación y formas de sociabilización colectiva y organizaciones. Pero para hablar de todo ello, hoy nos acompañan 2 expertos en la materia: don Ignacio Tomás Cánovas, deán de la Catedral de Santa María de la Huerta y doctorado en liturgia, que nos hablará del papel del cabildo de la Catedral en la romería del Tirilay, y don Miguel Ángel Santa Cecilia, cuyasonense, apasionado de la historia y de las tradiciones de su ciudad, cuya personalidad inquieta y perfeccionista le ha llevado a abordar de forma analítica y minuciosa investigaciones de variada índole. El trabajo que realizó sobre el Tirilay va más allá del mero trabajo de recopilación documental. Abordó su interpretación y editó un audiovisual divulgativo y atractivo que tendremos la oportunidad de ver hoy, que además ha prestado generosamente para la exposición permanente del patrimonio inmaterial. Muchas gracias, Miguel Ángel, don Ignacio, señor obispo, alcalde. Vamos a dar paso al de Andrés. Bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a la Catedral, a este encuentro sobre el patrimonio inmaterial de la humanidad. Yo soy como un poco el telonero, porque realmente el que va a desarrollar toda la conferencia pues va a ser Miguel Ángel. Y por lo tanto lo que hago aquí pues es una pequeña introducción sobre esta tradición de la ciudad de Tarazona, como es la fiesta que celebramos, o la romería que celebramos del Tirilay. Como ya ha dicho Lola de alguna manera, en el patrimonio inmaterial de la humanidad se contemplan distintos aspectos de lo que es la tradición que se va transmitiendo de generación en generación. Diversas prácticas de todo tipo, conocimientos que se transmiten oralmente, expresiones vivas que no podemos de alguna manera tocar, pero sí que podemos vivir. Todo esto dentro de una comunidad o de un grupo, y que se ha ido transmitiendo pues, de generación en generación. También el patrimonio inmaterial de la humanidad se llama patrimonio intangible, precisamente por eso, porque no es una realidad que podamos tocar con nuestras manos, como tocamos cualquier monumento, sino que es una tradición viva que se transmite de generación en generación. Sabemos que este patrimonio de la humanidad se divide como en 3 aspectos, ¿no? El primero es el patrimonio natural,
Más fácilmente paisajes, parques nacionales, monumentos naturales. Después el material, por una parte el inmueble, como son pues, todas las construcciones que a lo largo de los siglos en distintos lugares del mundo y de distintas culturas se han ido alzando. En segundo lugar también el patrimonio material mueble, que serían pues, todas las obras de artes, el patrimonio bibliográfico, etc. Es decir, todo aquello que es tangible. Y junto a ello, pues el patrimonio inmaterial, que serían pues, todas las tradiciones que se van en distintos lugares pues, transmitiendo de generación en generación, las distintas fiestas, las distintas rituales de las distintas religiones, pues todas ellas se consideran como este patrimonio inmaterial de la humanidad. Entre todos estos patrimonios de la humanidad inmateriales, encontramos también pues, que a lo largo de estos últimos años se han reconocido distintas expresiones religiosas, ya no solamente cristianas, pues, sino de los distintos lugares del universo. Así, por ejemplo, pues, entre otros, pues, las procesiones del Corpus Christi en distintos lugares del mundo, como pueden ser los tapices florales de Polonia, como puede ser, por ejemplo, pues, las expresiones de la Semana Santa en distintos lugares del mundo, las distintas también procesiones pues, de la Virgen María, como es Nuestra Señora de Nazaret en Belén, en Brasil, que son de las primeras que se reconocen, el Via Crucis, que se reza, por ejemplo, pues, en una ciudad de Croacia llamada Uar, y también pues, romerías, como es el caso de nuestra romería del Kiriray. La romería, por ejemplo, pues, primera que se reconoce como un patrimonio de la humanidad es la de Zapopan en México, o también la fiesta de la Candelaria en Puno, en Perú. Bien, nosotros dentro de este cuadro general situamos nuestra peregrinación o romería, que así es llamada, del Kiriray. Como bien sabemos todos, este nombre nos suena un poco extraño, responde a lo que llamamos una onomatopeya, es decir, el tambor que va marcando la procesión que comienza en la catedral y conduce hasta la cruz de la carretera de Soria, pues va haciendo este sonido. Por lo tanto, del sonido de este tambor se recibe el nombre de esta romería hasta el Moncayo. Aunque después, con mayor profundidad, Miguel Ángel nos hablará de sus inicios y de su desarrollo, debemos situar el comienzo del Kiriray en el año 1515, cuando, como fruto de una gran sequía que se produce en toda esta zona de Tarazona, pues se decide hacer una peregrinación, una romería al santuario de la Virgen del Moncayo. Este santuario históricamente ha pertenecido siempre a la... ¿Podéis comentar esto? Ha pertenecido siempre al Cabildo de la Catedral. Y 2 años después, en el 1517, como ha tenido tanto éxito esta romería, porque lo que se pretendía era pedir el agua, y cuando vuelven de esta romería y llegan al crucifijo comienza a llover, pues 2 años después, en 1517, se concede por parte del Cabildo el permiso permanente para realizar cada año esta peregrinación o esta romería hasta la Virgen del Moncayo. Como dicen los datos históricos, este santuario se alza en el Moncayo
debajo de lo que llamamos el Cucharón, en el siglo X. Es un lugar de oración, un lugar de celebración, que estuvo confiado a uno de los monjes, aunque era de propiedad del Cabildo de la Catedral, a uno de los monjes del monasterio de Veruela, que allí por temporadas pues ofrecían su oración, ofrecían la Eucaristía cada día, y de alguna manera pues era como un signo de que en la montaña se intercedía por todo lo que era esta comarca, actualmente comarca de Tarazona. Después se hace esta imagen de la Virgen, que tenemos aquí precisamente en esta capilla de San Andrés, esta imagen de la Virgen restaurada, que bueno, pues se decidió en su momento que se fuera establecida aquí en la catedral, y que la Virgen ya del siglo XX me parece que es, ¿no? La Virgen de San Martín, de la Virgen del Moncayo, fuera la Virgen que subiera y bajara cada año al Moncayo y luego volviera a San Martín. Vemos históricamente cómo se produce este cambio de vírgenes, porque la gente lo pregunta mucho, ¿no? Ya te lo comenté, si me dejas te lo y claro, este cambio entre la Virgen que tenemos aquí del siglo XIII y la Virgen de San Martín, que es una imagen que reproduce de alguna manera las facciones de esta Virgen, pero que es la que luego después sustituye a la Virgen del Moncayo que tenemos aquí. Esta Virgen, como sabemos, se restauró hace unos años junto a la Virgen de la Huerta, que podemos ver también en la catedral, Virgen de la Huerta inicial, primera, que después se convirtió en la Virgen del Rosario y que se restauró junto a la Virgen del Moncayo, y como no tienen ubicación dentro de la catedral por ahora, pues están sin embargo expuestas aquí en la capilla de San Andrés y también en la capilla de las Rejas que tenemos a mano derecha en el lado del Evangelio, pues también allí hemos depositado esta Virgen restaurada. Bien. Dentro del Cabildo siempre ha habido un cargo que no ha sido estable, sino temporal. Es decir, en el Cabildo de la Catedral hay una serie de cargos estables, pues como son, por ejemplo, pues, el archivero, el bibliotecario, el maestro escuela, el doctoral, el lectoral, etcétera, que son canónigos que durante toda su vida conservan este oficio, pero a su vez hay otros cargos que llamamos temporales, que marcan los estatutos pues, por una serie de años. Entre ellos está el mismo deán presidente, sobre todo el presidente más que el deán, el presidente que se elige por un tiempo determinado. Está también el primiciero, que es el administrador de los bienes del Cabildo y de la catedral. Está, por ejemplo, el apuntador, cargos que hoy en día, este apuntador hoy en día no existe, que era aquel que llevaba el control de los canónigos cuando venían al coro, si llegaban a tiempo, pues se les daba una señal, etc. Estaba también, entre ellos, el ministro del Moncayo, que era un cargo temporal. Durante este tiempo, el ministro del Moncayo, ese cargo que tenía, pues tenía que administrar el santuario y la hospedería del Moncayo, que todavía persiste o dura hasta nuestros días. Normalmente, siempre era un canónigo el que desempeñaba esta función de ministro del Moncayo, que así se llama dentro de los estatutos y así se conoce su nombre. Era un tiempo durante el cual pues el ministro del Moncayo administraba por unos años el santuario y sobre todo la hospedería. El último ministro del Moncayo oficial que hubo en el Cabildo fue, como muchos de vosotros conoceréis, aunque hace unos años que murió, don Manuel Tello Ortiz, que durante un tiempo prolongado, además por ser uno de los canónigos más jóvenes del Cabildo, porque se convierte en una cosa muy complicada en los años 80, el poder administrar la hospedería
el poder administrar pues, todo lo que supone pues, que desde julio hasta finales de agosto esa hospedería recibía distintas personas, todo iba cambiando, era un poco difícil mantener, pero pues, el último fue don Manuel Tello Ortiz. Junto a él, junto al ministro del Moncayo, existían también los capellanes, es decir, por turnos, los beneficiados, es decir, aquellos sacerdotes que no eran canónigos pero pertenecían pues, a la catedral, durante 10 días pues, subían al Moncayo pues, para celebrar las misas, para rezar el rosario, para confesar y estar un poco pues, disponibles a todos aquellos que durante el periodo de verano pues, estaban allí en la hospedería del Moncayo. Un personaje cercano a nosotros e importante en lo que es ser ministro del Moncayo es el que más tarde sería arzobispo de Barcelona, don Gregorio Modrego. Don Gregorio Modrego fue ministro del Moncayo pues desde el año 1926 prácticamente hasta que fue elegido obispo, porque llegó hasta el año 1934 como ministro del Moncayo. A él debemos todas las reformas que ahora podemos ver. La hospedería nueva, la casa de familias, que había, si miramos el santuario, pues vemos el santuario en el centro, a su izquierda vemos la hospedería, algo que él comienza a realizar, y luego lo que se llamaba casas de familias, porque eran lugares donde las familias podían acudir allí, tenían una cocina común, unos servicios comunes, y se hospedaban durante el tiempo, normalmente eran de 9 días, en la hospedería del Moncayo. Pues Gregorio Modrego, siendo ministro del Moncayo en estos años del 26, de 1926 a 1934, es el que de alguna manera reforma, incluso si lo miramos en internet encontramos las fotos anteriores a esta reforma, ¿no? Eran pues unas casas pues, bastante básicas en general, pero él hace pues, esta nueva construcción con unos criterios, digamos, modernos. Bien. La fiesta del Trinidad pues, se ha desarrollado siempre de una manera similar. En primer lugar, pues, aparte del ministro del Moncayo, allí se trasladaba el ministro, que vivía más o menos establemente, sobre todo durante los meses de julio y agosto. Estaba pues, administrando el Moncayo, recibiendo las visitas, los capellanes, pero la fiesta del Trinidad tiene como particularidad que era un turno que le tocaba a los canónigos. Era, digamos que un gran honor poder presidir pues, esta celebración del Trinidad. Era un gran honor porque se habían contestado 15, 14, 16 canónigos, pues prácticamente le tocaba una vez en la vida, o dos como mucho, ¿no? Poder presidir la fiesta del Trinidad, presidiendo la procesión hasta el crucifijo, subiendo hasta el Moncayo y allí pues celebrar la misa, ¿no? Misa de ese día, pues solemne, con la presencia pues, de todos los peregrinos y romeros que habían acudido desde Tarazona. Esto sigue igual, hoy en día también tenemos una serie de turnos para poder presidir esta celebración de la Eucaristía. Por lo tanto, bueno, lo que pasa es que ahora, como va siempre el obispo, pues ha roto estos turnos. Es decir, que es una cosa moderna, ¿no? Los obispos han ido, como mucho, una vez en su pontificado, cuando empezaban, cuando, en fin, les parecía, pero una vez. Y sí que lo que hacía el obispo era que cuando se retornaba de la peregrinación del Trinidad, pues en el crucifijo, publicadas en internet, el obispo pues, recibía, no siempre, pero recibía a la peregrinación que volvía y aquí con ramos en las manos pues llegaban hasta la catedral para culminar esta peregrinación y allí cantar la salve a la Virgen María. Pues bien, es importante lo que significa esta romería, lo que significa pues, para la ciudad de Tarazona,
que es siempre como el comienzo, digamos, de la temporada del verano, ¿no? Queda señalada por este día en que en el primer domingo de julio, pues toda la ciudad, o gran parte de la ciudad, pues se encamina hacia la Virgen del Moncayo. Hay que señalar también que junto a Tarazona pues hay una serie de pueblos que celebran también sus peregrinaciones anuales a la Virgen del Moncayo. El primer pueblo que va, porque lleva a la Virgen, y el último pueblo que va es el mismo, que es San Martín de la Virgen del Moncayo, cuando al final de junio, el último sábado de junio, llevan la Virgen allí para preparar pues, todas las peregrinaciones que va a haber hasta el final del verano. Y el último sábado de agosto, pues nuevamente la parroquia y el pueblo de San Martín pues sube hasta allí y de allí llevan la Virgen pues, nuevamente a San Martín. Hay dos pueblos también que peregrinan, que son Lituénigo, que lo hace antes, el sábado anterior a la Virgen de agosto, a la Asunción, y el pueblo de Litago, que estos últimos años ha cambiado la fecha y va después el sábado después de la Asunción de Nuestra Señora a los cielos. Es importante que estas realidades religiosas pues sean patrimonio inmaterial de la humanidad, puesto que la religiosidad es una expresión propia de toda la humanidad. No hablamos solamente del cristianismo, del catolicismo, sino que hablamos pues, de esta realidad religiosa del ser humano, donde de alguna manera que se concretiza en nuestra fe católica, donde el ser peregrinos pues es algo importante, porque la vida del cristiano, como bien sabemos, y esto lo han comprendido todas las generaciones anteriores a nosotros y también ahora nosotros, todo cristiano es un peregrino que se encamina hacia la meta, que es pues, la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, nuestra salvación. Y así, por lo tanto, en cada peregrinación, en cada romería, nosotros pues participamos de lo que significa la vida cristiana. Tenemos un punto de partida, pero tenemos un punto final de llegada. Y a lo largo de este camino, pues habrá dificultades, habrá problemas, pero los superamos porque es más importante llegar a la meta que quedarnos parados en medio de los problemas y dificultades que nos puedan ofrecer el camino. Pues esperemos que mucho más preparado en este sentido para esta conferencia o esta charla sobre el Tibidal, pues nos aclare de muchas cosas de la historia, de su origen y de su desarrollo. Muchas gracias. Sí. Bueno, señor obispo, señor alcalde, representantes del Cabildo, a todos los que habéis tenido a bien asistir a esta charla, muy buenas tardes. Hoy hemos venido aquí a hablar de una fiesta, y lo vamos a tratar de transmitir con esa alegría, como una fiesta. Entonces, ha habido una serie de cosas que ha estado contando el deán y que muy brevemente voy a repetir, muy brevemente, porque son las que me llevan la hilazón de la conferencia. Entonces, al principio repetiré alguna cosa. Por otra parte, también quería hacer constar que
aquí están representados todas aquellas personas, de alguna manera, que han dado vida al Kililay. El Kililay fue algo que surgió del pueblo por unas circunstancias determinadas y que el cabildo que está representado aquí, el pueblo, que son todos los demás, el cabildo y el ayuntamiento, acogieron como propio y lo fueron año tras año conmemorando. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos todos. Estamos hasta la imagen de la Virgen del Moncay, que la tenemos ahí detrás, a la cual subían a peregrinar año tras año. Y se sube todavía. Bien, pero como una fiesta. Bueno, entonces vamos a ver una serie de... Me voy a apoyar en una serie de diapositivas. Patrimonio cultural inmaterial. Aquí yo he escrito una frase de estas que quedan bonitas, donde el pasado se encuentra con el presente que lo proyecta hacia el futuro. Lo veremos casi al final. Pero puedo adelantar, el pasado es algo que esta tradición nos viene heredada de muy antiguo, llega hasta nosotros y nosotros debemos de ser capaces de proyectarla hacia el futuro. ¿Cómo? No lo sé. Pero otros sí que lo han hecho y han ido mutando a través del tiempo, acondicionándose a la situación del pueblo, de la ciudad, en cada momento. Ahí es donde nosotros tenemos que decir algo ahora también. Voy a repetir que es patrimonio cultural inmaterial, porque hay algunas cosas que quiero puntualizar. Como bien ha dicho don Ignacio Tomás, es algo que es intangible, no se puede tocar. Es aquel que no se puede tocar. Usos, costumbres, tradiciones, creaciones, comportamientos que trascienden de los restos materiales en que puedan manifestarse. En algo se manifiestan. De alguna manera se manifiestan en algo. Pero que generan la idiosincrasia con la que se identifica un pueblo. Eso es muy importante. Muy importante. Un pueblo se identifica con sus tradiciones. Y eso hace unión, hace pueblo. Y las tradiciones hay que conservarlas. Cuando una tradición se pierde, y aquí es donde tenemos que estar, un pueblo empieza a morir. Bueno, antes de que se me olvide también, para después, aquí hay expuestos una serie de documentos, son documentos muy valiosos. Uno de ellos es la Carta de Constitución de la Cofradía de Labradores, en la que se narra la primera subida al Moncay. La primera subida como romería. Es de 1516. De 1516. Es muy bonito. Luego tenemos aquí, en el centro, otro documento que es de 1517, y en ese documento de 1517 lo que se hace es pedir que esa romería no haya que estar continuadamente solicitándola, aunque a lo largo de los años también así, como protocolo ha sido, sino que se constituyera en algo permanente. Y ahí está plasmado en 1517. Y luego, el último que tenemos allí es un itinerario de la procesión, un itinerario de cómo debería hacerse la procesión, los canónigos, qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que no tenían que hacer, lo que cantaban, lo que dejaban de cantar, etcétera, etcétera, y es de 1833. Luego, al final, podéis echarle un vistazo, por favor, no tocar. Bueno, ahora vemos aquí dos fotografías. Todos reconocemos que es, y a todos nos vibra algo, ¿que sí? ¿Qué nos sugieren estas dos imágenes? Para una persona que no es de Tarazona, pues un agobio, un follón, fiesta, algo que no terminan muy bien de comprender. No saben por qué sale un pobre hombre por una puerta, agobiado, perdido, empiezan a tirarle tomates y aquello que parece una barbaridad. Sin embargo, para nosotros, para los turiasonenses, es una fiesta, es una alegría,
es una comunión y una sensación de desbordamiento emocional. Es una catarsis. Algunos decimos que se nos ponen los pelos de punta, a otros se le cae alguna lagrimilla, etcétera, etcétera. ¿Eso qué es lo que produce? Produce una identidad. Si no eres turiasonense no lo puedes comprender del todo. Forma parte de nuestro acervo. Somos así y nos identificamos como pueblo con esa tradición. Bien, aquí vuelvo a poner las imágenes para que veáis que en ellas se quedan muy bien reflejadas. Son de Gosón, que no ha podido venir, pero se queda muy bien reflejada esa sensación de comunión, de desbordamiento emocional. Fijaros cómo la imagen está como corrida, como borrosa, porque la gente se mueve, la gente está apelotonada, como formando una unión, ¿no? Y se mueven todos a la vez. En definitiva, un conjunto de sensaciones, por lo tanto, algo intangible, que configura nuestra idiosincrasia como pueblo. Una manifestación de parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Esto sería, en definitiva, lo que quiero que retengáis. El patrimonio cultural inmaterial para la inmensa mayoría es un sentimiento. Es un sentimiento. No se puede tocar porque es un sentimiento. ¿De acuerdo? Pero estos sentimientos, de alguna manera, se tienen que reflejar o manifestar. Entonces, ¿cómo se manifiestan? ¿Qué restos materiales se manifiestan en el Kirilay? Pues en el Kirilay tenemos la procesión, tenemos el almuerzo de las migas, tenemos la representación civil y eclesiástica, tenemos la liturgia religiosa, tenemos la comida de las judías y el regreso de los romeros. Esto es cómo se manifiesta materialmente esa sensación a través de todas estas cosas que estoy contando, ¿no? También tenemos los documentos que os he comentado ahora. Los documentos que confirman la antigüedad de la tradición. Aquí tenemos la carta de 1516 y en la que nos cuenta que en 1515 fue la primera vez que se realizó una procesión, una romería a Moncayo. No sería la primera vez, evidentemente. No, yo tengo mis teorías. Pero sí que fijaros en la cifra. 510 años. 510 años de tradición. Eso no lo puede decir mucha gente, ni muchos pueblos. 510 años son muchos, muchos, muchos años. Tenemos que ser muy conscientes de eso. También aquí tenemos otro documento en el que se nos describe, es el del protocolo, en el que se nos describe lo que tenía que hacer el canónigo esos días, porque no era un día solo, luego lo veremos, eran más días. Entonces aquí va marcando todo lo que tiene que hacer, las misas que tiene que decir, las oraciones que tiene que hacer, cuándo, cómo, de qué manera. Cuando muchas veces esto es algo anecdótico, cuando muchas veces echas manos de estos documentos te encuentras con cosas muy, muy graciosas y sorprendentes. En este, por ejemplo, en la página, en la contraportada, está escrito en el año de 1833 se estrenó este itinerario siendo sacristán y alguien después ha borrado quién era el sacristán. No debía tener mucho aprecio por él. Después, ¿o se confundió el sacristán? Se confundió el que puso el nombre. Ah, bueno, también puede ser, pero es curioso. Después, más abajo, hay otra cosa también curiosa, que cuenta un poco, lo ha contado un poco don Ignacio, con las dificultades que tenían ahora, porque tampoco el cabildo es muy numeroso, porque surgieron una serie de problemas, que si luego queréis hablamos de ellos y demás, pero está escrito a bolígrafo: en el año 1988 el santuario solo cobra arrendado el bar de la casa. Celebramos misa los domingos y fiestas de primero.
¿Qué situación? Si viniera ahora el que escribió esto. Pero esta tradición trasciende de todos ellos, de todas estas manifestaciones materiales, trasciende por encima de todas ellas. ¿Por qué? Porque es un sentimiento colectivo. ¿De acuerdo? Eso es algo inmaterial. Es difícil, bastante difícil de expresarlo. Yo he encontrado en un libro de don Joaquín Carrión, que era canónigo de esta catedral y ministro del Santuario de Moncayo, en un libro que escribió en 1892, y narra, desde un punto de vista, estamos hablando de 1892, del romanticismo, y a la manera de expresarlo es que es muy romántica. A mí me conmueve. Todas las noches, sobre todo, puede conmover a aquellas personas de cierta edad, ya vamos teniendo cierta edad, que hemos vivido esos días en el santuario durante el verano. Eso es lo que muchos recordamos. Y lo recordamos muy gratamente. Entonces dice, todas las noches, después del rosario, se cantan los gozos a la Virgen. Muchas personas, al oír aquellos extraños cánticos y al ver lo humilde de aquel sitio sagrado, se estremecen. Estamos hablando de un sentimiento, se estremecen. Allí, a la luz de los cirios, cantan todos por natural impulso. Canta y toca el capellán, el maestro de capilla. Canta el sacristán y las mujeres que cuidan de la casa. Cantan también los huéspedes a los pocos días de estar allí y cantan, en fin, hasta los pastores. Mirad, hasta los pastores cantaban. De cuyo concierto no puede uno formarse idea sino oyendo aquella música sencilla, devota y tierna. Nuevamente volvemos a la sensación. Bueno, esta sería la primera parte y ahora voy a poneros un vídeo que lo que hace es hablar de la tradición desde sus inicios prácticamente hasta la actualidad. En ella se van contando las mutaciones que va teniendo la manifestación del Kirilai. En un principio se hacía durante 3 días, luego se hacía durante 1, luego se cambiaron alguna serie de cosas que las iremos viendo y se van explicando, ¿vale? Se van acomodando a los tiempos, pero la tradición se mantiene, que es lo importante. Según narra la tradición, al abrigo de esta peña negra se apareció la Virgen a un pastor. En 1892, don Joaquín Carrión, canónigo y ministro del Santuario de la Virgen del Moncayo, explicaba este acontecimiento de la siguiente manera. Muchas y muy preciadas joyas guardaba sus entrañas la Madre Común, la tierra, desde que la piedad de los antiguos españoles fue depositándolas en ella en días azarosos, para que en otros más alegres y tranquilos nos las restituyeran. La depositaria ha sido fiel, nada ha tenido de avara verdaderamente, nos las ha ido devolviendo poco a poco. De aquí estos felices hallazgos de antiguas imágenes que son las ricas joyas escondidas por nuestros padres al huir de la invasión agarena. Y como dicen piadosos escritores, esos dichosos partos de la Madre Tierra para alegría y bienandanza de los que tuvieron el consuelo de asistir a ellos. En las peñas, en los árboles, en los bosques más espesos, entre las paredes y escombros de los edificios, en casi todas partes, o los pastores, o los solitarios, o los caminantes, o los artífices se veían a lo mejor gratamente sorprendidos por el cielo por alguno de estos acontecimientos allá por el siglo XII, tan comunes y ordinarios.
don Gabriel de Ortiz, obispo de Tarazona entre 1523 y 1535, nos cuenta lo siguiente. Visto aquel lugar donde se había aparecido y puesto era asperísimo, así para fundar y edificar iglesia y casa, como para los peregrinantes, procuraron de bajar la dicha imagen al lugar más bajo y llano, y aunque muchas y diversas veces lo intentaron y procuraron, siempre a Nuestra Señora le plugo estar donde ella al principio se puso o sentó. Luego comenzaron los fieles cristianos y devotos suyos, puestos en algún trabajo y necesidad, a ir en romería. Con las muchas limosnas se edificó y construyó la iglesia y algunos aposentos, donde los peregrinantes se pudiesen recoger. No se conoce la fecha exacta en la que fue construido el santuario. El primer documento escrito encontrado que habla de su existencia se remonta al año 1260. El año 1260 fue célebre para Veruela, y por la donación de la iglesia de Nuestra Señora de la Peña Negra, otorgada por el obispo y deán y capítulo de la iglesia de Tarazona a favor del abad don Fray Bernardo, de sus monjes y convento de Veruela, a 19 de junio del año referido. Durante buena parte del siglo XV estuvo regentado por una cofradía, pasando en 1473 nuevamente a manos del Cabildo de la Catedral de Tarazona. La memoria de este suceso está encargada de transmitirla a las generaciones todas la hermosa carta que aún se conserva como testimonio de la fundación de la Cofradía de la Santísima Concepción del Gremio de Labradores de Tarazona, que entre otras cosas dice: Y como por algunos años la ciudad de Tarazona por secas y piedras afligida estuviese, estando los habitadores de ella en gran fatiga y trabajo, levantaron los ojos de su entendimiento hacia los montes, de donde les solía venir la ayuda y salud, y vieron la casa hecha por la divina sabiduría, Nuestra Señora de la Peña Negra. Y acordaron de venir ciertas personas en procesión a esta santa casa de Nuestra Señora de Moncayo. Y venidos con la más devoción que pudieron, estuvieron una noche. Y a otro día, después de oídas las misas que los capellanes que en la procesión venían dijeron, se volvieron a la ciudad y en procesión recibidos fueron. Y el mismo día que de esta santa casa fueron, llovió toda el agua necesaria. Fue la procesión a otro día de la Ascensión, año 1515. Y viendo la merced que Dios, por medio e intercesión de Nuestra Señora de la Peña, les había hecho, por darle gracias del beneficio recibido, acordaron de subir al año siguiente. En 1517, la ciudad acudió al aseo con el fin de institucionalizar las rogativas mediante la fundación de una romería anual. Propuso Mosén García de Aybar, oficial, de como algunos principales, así de ciudadanos como de la común, habían venido a él diciéndole la devoción que tenían en Nuestra Señora de la Peña, que tomaron de pullar en procesión a Moncayo les iba algo bien y que confiaban en su clemencia, que ficiendo esta procesión e encomendándose a ella, les habrían misericordia y les remediaría así en la sanidad de las personas como en conservarles los frutos. El Cabildo se sumó a la iniciativa estipulando su celebración el viernes antes de la Ascensión o el viernes después del Corpus Christi, unas fechas que oscilaron con los años. Un pregón sin fecha, quizás de 1582, da cuenta de algunos detalles de la organización de la rogativa, imponiendo el justicia y los jurados a los turiasonenses
la obligación bajo pena de 10 sueldos de que cada casa proporcionase un romero de al menos 15 años. A su regreso, los peregrinos eran recibidos por sus convecinos en unas eras junto al exterior de la muralla, encima de las peñas de San Juan. Con cruz alzada y sin duda en nutrida comitiva se dirigían al aseo para rezar las últimas oraciones tal y como sucedía hasta hace escasos años. Es curioso observar cómo hasta 1876 la tradición se conserva casi intacta. Don Manuel Polo y Peirolón, catedrático y político, la narra de la siguiente manera. A las 2 de la noche del día 1 de julio de 1876, los graves sones del tambor oíanse por las calles de Tarazona, despertando a los devotos de Nuestra Señora de Moncayo. A las 3, un señor canónigo dijo misa rezada en el altar mayor de la catedral. Terminada la misa, salió la procesión. Rompía la marcha un dependiente municipal tocando el clarín. Fuera ya de la ciudad, junto a la cruz de piedra, deshízose la procesión, regresaron las mujeres a Tarazona y montamos los demás en las caballerías preparadas al efecto. Unos cientos de pasos antes de llegar al caserío, se formó de nuevo la procesión. Salieron a recibirla el ministro y el capellán de la Virgen. Y reunidos todos, entonando cánticos religiosos, penetramos en el templo. Durante los días 1 y 2 del actual, tributáronse solemnes cultos a Nuestra Señora de Moncayo, cantándose las horas canónicas, todas como en la Catedral de Tarazona. Las mujeres de los pueblos próximos obsequiaron también a la Virgen, entonando arrodilladas ante el altar los gozos y canciones compuestas por ellas, en demanda de buenas cosechas, agua, salud y demás dones terrenales. El día 1 por la noche se encendió una gran hoguera. El 2 a mediodía se repartió una comida a los pobres y por la tarde, después de vísperas, se descendió, regresando a Tarazona en la misma forma que se había subido, con la diferencia que llevábamos todos en la mano un ramo de acebo en señal de peregrinación. El Cabildo Catedral, el Ayuntamiento y la ciudad toda salieron procesionalmente al encuentro de los romeros y, reunidas ambas procesiones, encamináronse a la catedral, donde terminó esta solemnidad religiosa. En 1927, la parte del Moncayo perteneciente al término municipal de Tarazona, la dehesa del Moncayo, quedó protegida oficialmente bajo la figura de Sitio Nacional de Interés Natural, lo que favoreció la mejora de las infraestructuras de acceso ya iniciada en la centuria anterior, e incentivó al Cabildo a reconstruir la propia casa. Por el contrario, la romería tuyasonense había decaído, llegando incluso a suspenderse en alguna ocasión. En ese contexto, en 1924, el Centro de Labradores asumió un mayor protagonismo en su organización. Pese a ese refuerzo y algún otro intento de reactivar la devoción mariana, lo cierto es que en los años 50 la rogativa seguía en horas bajas,
por lo que el consistorio municipal, en sintonía con el Cabildo del Aseo, decidió mudar la esencia de la peregrinación para subrayar su carácter festivo, abriéndola a diversos grupos de la sociedad. Entonces se fijó la celebración en una única jornada que coincidiría con el primer domingo de julio y se decidió permitir la participación de las mujeres, institucionalizándose la costumbre de que las dos entidades agasajaran a los participantes con almuerzo y comida. El primero a costa del ayuntamiento y el segundo pagado por el Cabildo. La subida al santuario del Moncayo o de la Peña Negra, tradicionalmente en el que la vertiente lúdica, incorporada a mediados del siglo pasado, se suma sin estridencias a una entrañable tradición religiosa multisecular. Bueno, pues esta ha sido un poco la presentación desde los orígenes hasta la actualidad de la romería del Quililay. Como habéis podido ver, ha ido mudando a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, dependiendo de la situación, como ya hemos dicho. Es curioso, las mujeres no podían subir, sin embargo las mujeres de los pueblos de al lado, sí, de los pueblos cercanos, subían a adorar a la Virgen. Hasta mediados del siglo pasado no se permitía a las mujeres el subir en la romería, Daros cuenta que subir a Moncayo en aquel momento suponía pues, subir andando o a lomos de mulas o de burros. Había cosas muy curiosas, se celebraban durante 3 días, claro, subir un día y bajar es que era una barbaridad, no se podía, prácticamente no se podía. Todavía quedaba gente, ahora ya cada vez queda menos, que recordaba esos 3 días y recordaba lo de la hoguera. Lo de la hoguera es muy significativo, porque se produce en un periodo de tiempo, ahí en el verano, en el equinoccio de verano, ahí. Una cosa que puede llamar a ancestros anteriores, son teorías mías, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos. Tenemos una romería que a nosotros nos transmite una sensación y que ¿qué sucede? Como herederos de toda esta riqueza cultural, hemos de ser capaces ¿de qué? De conservarla, de conocerla y de transmitirla. Nosotros, todos los que estamos aquí, por la edad que tenemos, los pequeños niños que hay allí, la conocemos. Pero ¿y nuestros hijos? ¿Nuestros hijos saben qué es la romería del Quililay? ¿Lo sabrán? ¿Seremos capaces de transmitirla? ¿Seremos capaces de impulsarla? Porque ahí es donde estamos nosotros ahora, Ahí es donde estamos. Cada vez nos encontramos con alguna dificultad, que si la propiedad del santuario pone pegas para hacer determinadas cosas, que si cada vez hay menos canónigos, menos curas, que, bueno, que a la gente estas cosas a lo mejor ya no les llaman porque no lo han vivido, porque no lo han conocido. Pero nosotros estamos aquí hoy para darlo a conocer. Yo creo que hay entidades, que algunas están representadas aquí, como es el ayuntamiento, como es la diócesis con sus colegios, que podían contribuir de alguna manera a transmitir esta y otras tradiciones. El ayuntamiento debería de hacer un esfuerzo, bajo mi punto de vista, para transmitir este patrimonio inmaterial que tenemos y evitar que de alguna manera vaya desapareciendo o diluyéndose en el tiempo. Porque si no lo transmitimos y le damos la importancia que tiene, no perdurará. La gente tiene que darse cuenta de esos 510 años. Y las sensaciones que nosotros hemos vivido cuando hemos estado albergados en el santuario, ellos no las han sentido.
Tenemos que ser capaces de hacerles comprender esas sensaciones. Bueno, más o menos, esto es todo lo que yo tenía que contar. Pero os recuerdo que he dicho que estábamos aquí para explicar una fiesta. Y esto es una fiesta. Y en todas las fiestas se canta. Y yo pertenezco a la coral. Y aquí vamos a cantar todos. Corre de la vida, de la vida, sagrario, de la Trinidad, sagrario, de la Trinidad, sagrario. Más fuerte que no se oye.
¿Quién? Bueno, después de esto, ¿quién no ha sentido algo? Todos hemos sentido algo. Pues esto es los bienes culturales inmateriales. Esto acabamos de representar nosotros aquí, una manifestación de un bien cultural inmaterial, que nos ha hecho sentirnos unidos, sentirnos como pueblo, y sentir y añorar. Estoy viendo que alguna persona incluso llora, está dentro de la catarsis de lo que es la expresión cultural inmaterial. Está dentro de eso. Yo recuerdo que en una de las romerías, estaba yo en aquel momento de concejal en la oposición, y donde me tocó, con orgullo, y no se cantaron los gozos de la Virgen aquel año. Entonces, yo me quedé muy extrañado y me hice una promesa de que al año siguiente se cantarían los gozos de la Virgen. Hablé con Javier, mi buen amigo Javier Rollo, que dirigía en aquel momento la coral, yo no estaba, y me dijo que si le conseguía la partitura la cantaría, la coral subiría a cantar. Yo hablé con don Vicente González, que en paz descanse, y me dio la partitura, yo se la di a Javier, y al año siguiente se cantaron los gozos. La gente lloraba, porque sentían algo. Muchas gracias. Bueno, Miguel Ángel, nos has puesto los pelos de punta, como bien decías antes. Muchas gracias por transmitirnos no solo tu conocimiento, tu sentimiento y tu pasión. Una transmisión que todos tenemos la obligación, como triasonenses, de seguir transmitiendo en el futuro. Que vamos haciendo pasitos, este es un pasito, ¿no? Que nos has llamado al alto un poco de que habría que hacer más. Bueno, este es un pasito, pero llevamos ya años con los niños concienciándoles con nuestras tradiciones a través de la exposición también en San Atilano. Y bueno, voy a decir que, un poco como noticia, igual que ayer comentamos que el Cipote Gato estamos trabajando en su declaración como bien de interés cultural, también estamos trabajando en la declaración como bien de interés cultural de la romería del Quilay, y que va por buen camino. Yo creo que para el año que viene, para la romería, ya será de interés cultural de Aragón. Y bueno, antes de dar paso al señor obispo, al alcalde, si quieren decir algo, dar las gracias también a Miguel Antonio Franco por prestarnos y esta exposición de documentos, Camino Barchilero, y prestarse también a divulgar y a que podamos todos acceder a este patrimonio documental tan importante también para nuestro patrimonio inmaterial. Muchas gracias. Yo creo que está dicho todo. Lo que procede sois los que lo habéis preparado, los que lo habéis pensado, escrito, grabado. Felicitaros. Enhorabuena por esto. Llevo 3 años, he ido 2, porque primero no sabía la tradición y verdaderamente es un momento bonito. Maravilla pues ver la capilla llena, ¿no? Parece que no va a haber nadie y luego está llena. Y ver también el canto. De verdad que además es un momento muy bonito, la liturgia, ese canto que os juntáis, por un lado la coral, por otro lado la rondalla y bueno, verdad, muy bonito, muy entusiasmado. Y bueno, como anécdota, es verdad que esta exposición que habéis hecho, cuánto queda por aprender, por lo menos a mí, me ha explicado por qué tenemos que salir fuera a recibir, que sale el obispo a recibir a los que llegan, que era la tradición, ¿verdad? A los romeros, eso es. Bueno, pues nada, que seguiremos, ¿no?, con la tradición. 510, bueno, pues a ver si en el 525 tiene mucha fuerza. Pero vamos, año a año construiremos, gracias a la Fundación también. Está, que yo creo que los protagonistas sois vosotros y sois los que nos habéis aportado conocimientos.
Alcalde, ¿quieres decir algo? Estás mirando que es el 5 de julio, ¿sí? Eso es. Pues nada, muchas gracias a todos. No sé si esto sirve de clausura o... Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o lo damos por terminado. Gracias.